el malvado. O sea que hasta ahora se sigue en el mismo título y no se ha cambiado. Este proverbio tiene muchos temas mezclados. Entonces lo que hice fue organizarlos y vamos a hablar de los temas por secciones. El primer tema es la actitud frente al enojo, que lo podemos encontrar en el versículo 1 y en el versículo 18. En el versículo 1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. 18. El hombre iracundo promueve contiendas, más el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Acá este proverbio nos indica y nos alienta a, aunque uno pueda estar enojado, pueda estar, como dice acá, el hombre iracundo, cuando estamos en ese estado de mucho enojo, tardar en airarnos porque esa rencilla o esa pelea se va a aplacar. En cambio, cuando uno responde en el mismo tono que el otro, o con la misma actitud, o queriendo demostrar que tiene razón, ahí es cuando uno encuentra el problema, y es lo que acá ¿cómo era el que escribió los proverbios? Salomón nos quiere enseñar a todos nosotros de tener una palabra blanda, una respuesta blanda aún ante actitudes que tengan palabras ásperas. Continuamos entonces este primer ítem, que era la actitud frente al enojo y cómo uno tiene que comportarse. Y nuestras palabras también tienen un poder que también lo vamos a ir viendo después. Ahora estamos con el poder de las palabras y también el corazón del sabio. Esto lo encontramos en el versículo 2, 4, 7, 14, 26 y 28. Yo los voy a leer así en el orden que está acá en el pizarrón y después los voy a explicar bien. Dice: la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Y el 28 dice: el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Entonces, acá habla del poder de la palabra que uno expresa, y que, como también sabemos y se nos ha enseñado, todo lo que sale de nuestra boca es porque está en nuestro corazón. Nuestras palabras reflejan la actitud y los pensamientos, y lo que muchas veces no decimos, lo pensamos, también se ve reflejado en nuestras palabras. Y como bien vemos en estos versículos, el sabio usa su lengua para edificar, y el necio habla por hablar sin pensarlo. Entonces, también podemos ver cómo muchas veces uno también es necio, no solamente los que están en el mundo, los que hablan de cosas que no tienen que hacer, sino que uno como hijo de Dios también puede ser un necio, que no use su lengua para edificar, sino que la use para hablar por hablar, sin pensar una respuesta, sino que porque hablamos por hablar. Entonces, esto nos enseñan estos versículos, que sería más o menos, por así decirlo, el punto número 2, que hablamos del poder de las palabras. Continuamos y vamos con la corrección, sabiduría y aprendizaje. Esto lo encontramos en los versículos que están acá. Son todos estos, no los voy a nombrar, pero los que están cerca lo ven. Y los voy a ir leyendo también como anteriormente. Dice el versículo 5: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. El versículo 10 dice: la reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Eso iba a decir. Es como cuando uno se descarría, es como tratar de convencer o aconsejar a alguien que está descarriado. Entonces, cuando uno se descarría, es molesto que alguien venga y te diga: no, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Y como dice acá, es molesta el que deja el camino, pero el que aborrece la corrección morirá. También el versículo 12 dice: el escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Menosprecia a su madre. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. ¿Qué quiere decir esto? Que es como, ¿vieron cuando uno a veces dice: yo no sé, pero yo soy así, o se ríe de sus errores, por así decirlo? Bueno, acá dice:
La necedad es alegría al falto de entendimiento. O sea, cuando uno no ve su error para mejorarlo, sino que se ríe aún de sí mismo y de su torpeza, por así decirlo, es un necio, porque no quiere mejorar. Porque acá dice que el hombre entendido va a enderezar sus pasos. Continuamos con el versículo 22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. El camino de la vida es hacia arriba al entendido para apartarse del Seol o de la muerte de abajo. El oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Entonces acá vemos cómo el sabio acepta la corrección. Se rodea de personas que lo quieren ayudar. Como decíamos en el versículo 12, el escarnecedor, el que habla mal del otro todo el tiempo y el que no quiere cambiar ni mejorar, no ama al que le reprende, alguien que lo ayuda para su bien. Y dice, no se junta con los sabios. Y ahí también podemos tomarlo a ver nuestro alrededor. Si nuestro alrededor nos da para adelante en las pavadas o las cosas que decimos, o es gente que nos ubica para ayudarnos a progresar. Porque como decíamos antes, el hombre entendido va a enderezar sus pasos. Bien, esto entonces hablamos en este tercer ítem acerca de la corrección, de la sabiduría y el aprendizaje. Es importante entonces, como se hablaba acá, aceptar la corrección y también rodearnos de gente que nos ayude a avanzar y no uno mismo alegrarse de su falta de entendimiento y hacer como que yo soy así y así voy a quedar. Seguimos con el cuarto, que es el valor de la vida y las prioridades. El versículo 6 del capítulo 15 nos dice, en la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. Versículo 15, todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. El 25 dice, Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Y el 27, alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. Entonces, acá, como bien dice, el valor de la vida en las prioridades. A veces podemos ver, como también se da testimonio de que un justo vive con lo poco, con lo justo, pero que el Señor siempre proveyó y siempre estuvo ahí, y la paz nunca faltó. Y entonces también, esto es lo que nos quiere recalcar acá Salomón, que la vida del justo puede parecer sencilla, capaz que no tiene grandes lujos, capaz que no tiene un buey engordado, y tiene una comida de legumbres, como dice, o sea, sería un guiso, cosas así, pero es mejor, mucho mejor disfrutar en eso, en un hogar donde hay paz, donde hay amor, donde hay gozo, y tener ese temor de Dios y estar agradecidos con lo que tenemos, que, como bien decía acá, tener, codiciar, aún hacer fraudes, sobornar para obtener cosas mayores, que al fin y al cabo todo del polvo vinimos y al polvo vamos y todo quedará ahí. Como dice, Dios destruye al orgulloso y al que comete fraudes, pero el Señor se alegra cuando uno es agradecido con lo que tenemos hoy en día. Vamos con la relación de Dios con justos y con los impíos. Eso lo encontramos en el versículo 8, que dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. El versículo 29 dice, Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Como bien decía el 8, el sacrificio de los impíos. A veces pueden aún haber gente que no quiera obedecer a Dios, pero que haga sacrificios, o sea, que se esfuerce, que uno vea que se esfuerza por él. Pero en su corazón, si no está obedeciendo, es un impío. Y el Señor rechaza ese esfuerzo aparente porque dice que Él se alegra con una oración sincera, no con el mucho trabajo o el mucho sacrificio que uno pueda demostrar, sino, como dice acá, la oración de los rectos es su gozo. Bien, vamos con el último, que es cómo influye mi corazón. Y esto está en el versículo 13, que dice, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. También tenemos en el 30 que dice, la luz de los ojos alegra el corazón
Y la buena nueva conforta los huesos, o sea, la buena noticia, una buena noticia de algo, conforta los huesos y aún nos hace fortalecernos y tomar el rumbo. Como dice acá, el corazón alegre hermosea el rostro. Y también me llevaba a pensar, creo que ya lo leímos, cuando decía, guarda tu corazón porque de él mana la vida. También, ¿por qué? Porque a veces uno puede estar en aflicción, puede estar triste, pero si uno guarda su corazón, eso no va a permitir que el espíritu se abata. O sea, vieron que dice, más por el dolor del corazón, el espíritu se abate. Si uno está con el corazón muy abierto a las cosas que suceden, o sea, si no está guardando aún de lo bueno y de lo malo, esas cosas sí nos van a abatir y se va a notar y aún se va a reflejar en nuestro rostro y en nuestro camino. Y bueno, para ya cerrar este capítulo, en el versículo 33 dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. Esto en otra versión dice, quien obedece a Dios gana sabiduría y disciplina. Y quien quiera tener honra debe empezar por ser humilde. Así que bueno, así terminamos el Proverbios capítulo 15.